bien, chicos. Vamos a ver una breve guía de estequiometría y leyes ponderales. Debemos recordar primero qué era la estequiometría. Es el estudio cuantitativo de reactivos y productos de una reacción. ¿Qué nos permite ella? Nos permite resolver todo tipo de problemas en química que involucren cantidades de partidas o de obtención de productos. Es decir, saber si yo tengo esta reacción química, qué cantidad debo agregar de uno de los reactivos para obtener una cantidad conocida o deseada de productos. Y en ella va a involucrar las interacciones que ocurren entre los átomos al momento de reaccionar. La manera de operar estos ejercicios es mediante el método del mol, que independizamos de materia de unidades de masa en los ejercicios de química. Sin importar las unidades que nos indiquen los reactivos productos, siempre se deben llevar a mol. Y ya vamos a ver por qué. Aquí en la figura 2 les muestro diferentes compuestos y vamos a ver cómo todos ellos siguen representando un mol. Por ejemplo, este polvo oscuro que se ve acá es polvo de carbón, es decir, una fuente de carbono, donde vemos que aquí hay 12,01 gramos. Eso equivale a un mol. Luego aquí tenemos polvo de azufre, donde tenemos 32,07 gramos, eso es un mol de azufre. Tenemos 63,55 gramos de cobre en alambre, eso es un mol de cobre. Y aquí tenemos en clavos de hierro, tenemos 55,85 gramos, es decir, un mol. Y en el centro, un metal líquido que es el mercurio, donde tenemos 200,6 gramos de mercurio, un mol también. Cada una de estas cantidades es un mol. Fíjense que tienen diferentes masas en gramos, pero cantidad de sustancias, es decir, conglomerados de átomos, vamos a tener en todos ellos los 5 la misma cantidad. Es por eso que debemos recordar que para determinar los moles usamos el peso molecular, peso atómico o número másico de cada uno de los elementos y dividimos las masas que conocemos entre ellos. En la estequiometría debemos estar atentos al cumplimiento de las leyes ponderales o estequiométricas, y la mayoría de ellas, por no decir todas, provienen de la teoría atómica de Dalton, junto con los trabajos anteriores de Prost y Lavoisier. Repasaremos cada una de estas leyes, un repaso más que todo teórico, y cómo ellas nos permiten resolver de manera correcta los ejercicios de estequiometría. Les hago la acotación de quién era John Dalton, un químico y matemático y filósofo inglés. Vamos a empezar con la primera de las leyes estequiométricas, la ley de la conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye y fue descubierta por Antoine Lavoisier. Debido a que en una reacción química los átomos de diversos elementos y moléculas solo se rearreglan entre ellas, es decir, si yo empiezo con una reacción que tiene luego tener 5 átomos y 10 átomos de otro compuesto, al final yo debo mantener esos 15 átomos en total. Solo que ellos se habrán unido de otra manera con los demás átomos para generar los nuevos compuestos. Es decir, a lo largo de la reacción se conserva la materia. ¿Y qué es la implicación de este postulado? Que debemos balancear las ecuaciones. Aquí les traigo, por ejemplo, la formación del hidróxido de potasio a partir del óxido de potasio y su disolución en agua líquida. Vemos que hay un desbalance de materia porque teníamos 2 potasios en los reactantes y por tanto debemos agregar un 2 en el lado de los productos para poder obtener la misma cantidad de átomos de potasio en ambos lados de la ecuación. Igual sucede con el oxígeno y el nitrógeno. Ahora nuestra ecuación química sí mantiene la conservación de la masa y por tanto nuestro ejercicio de estequiometría va a ser correcto. La siguiente ley ponderada es la ley de proporciones definida. Un mismo compuesto posee los mismos elementos y en las mismas proporciones. Y esta fue planteada por Joseph Proust. ¿Qué nos dice esta ley? La unión de dos elementos para dar lugar a un compuesto se lleva a cabo bajo una proporción igual en todos los casos. Es decir, siempre dos átomos de hidrógeno se unirán con uno de oxígeno para dar lugar a una molécula de agua. Quiere decir que si yo conozco un compuesto, ese compuesto, sin importar de dónde yo tome su muestra, él va a cumplir la misma relación entre sus átomos. En este caso, en el agua, la relación es 2:1. 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno.
Y sin importar si yo tomo esta agua de un río, del mar o de un casquete polar, siempre voy a encontrar que el agua tiene esa relación. Más adelante, nuestro científico Dalton encontró la ley de las proporciones, planteó la ley de las proporciones múltiples, que es una extensión de la ley de Prost de las proporciones definidas. Ahora, dos mismos elementos pueden dar lugar a varios compuestos. Y esto es una extensión de la anterior, porque fíjense que ahora, si yo tenía hidrógeno y oxígeno para formar agua, también puedo tener una reacción con hidrógeno y oxígeno para formar peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Y esto lo que quiere decir es que si yo tengo la formación de oxigenada, hay una relación, hay una proporción específica para él. En este caso, 1 a 1. Pero si yo quiero formar agua, hay una proporción definida que es 2 a 1. Y es múltiple porque son los mismos elementos, solo que hay varias formas de combinarlos para darnos compuestos químicos diferentes. En una combustión, como aquí tenemos la combustión del propano, dos compuestos dan lugares a productos y fíjense que cada proporción es única en relación a cada una. Es decir, entre el propano y el dióxido de carbono tenemos una relación 1 a 3, pero con el agua el propano tiene una relación 1 a 4. Genero 4 moléculas de agua por cada molécula de propano que se combustiona. Acá les traigo un pequeño ejercicio de ejemplo de cómo se puede evaluar estas leyes ponderales antes de entrar en los ejercicios de estequiometría propiamente. Piensen que nos preguntan cuál de las siguientes ecuaciones, cuál de las siguientes representa la mejor reacción que se muestra en el diagrama. Entonces tenemos cuatro compuestos, A, B, C y D. Vemos en el lado de los reactantes que tenemos cuántas moléculas, cuántos átomos de A, vamos a llamarlo. Tenemos 3 por acá, 3, tenemos 8 en total y 4 de B. Quiere decir que tenemos 2 veces la de A con respecto a B. Vamos a ver los productos. Tengo 4 de C y 4 de D. Quiere decir que entre C y D mantienen una relación de 1 a 1. Y cuando comparamos productos con reactivos, vemos que, por ejemplo, C con A tienen una diferencia de 1 a 2, es decir, por cada molécula de C que se genera debe usar 2 de A. Igual sucede con D. Y vamos a observar nuestras respuestas. 8 de A con respecto a 4 de B. Pareciera ser correcto porque A tiene el doble que B, pero cuando vemos C y D no mantienen la relación de que B sea 1 a 1 con C y D. Veamos, ya que los tres tienen un 1 a 1 cada uno de ellos. Vemos la segunda opción, la descartamos porque A y B están en la proporción incorrecta. Lo mismo sucede con la opción E. La opción D pareciera ser correcta, A está al doble de B, pero cuando vemos la relación entre A y C no se cumple, ya que habíamos visto que A tenía que estar al doble de C, y aquí tenemos 4 de A, 4 de C, están 1 a 1. Finalmente, cuando vemos la opción C, nos damos cuenta que 2 de A por cada de B, correcto, eso es lo que observamos en los reactantes, y A representa el doble tanto de C como de D. Y así se puede evaluar de manera muy sencilla las leyes ponderales. Tenemos una relación múltiple, una ley de proporcionalidad múltiple aquí que se cumple, y son también a su vez definidas para cada uno de los compuestos. Muchas gracias.